un origen común. Los seres que nacen de la tierra, se llaman Adán, que es lo terrenal, y la tierra es la Adamá. ¿Y qué entonces es lo propio? ¿Cómo llegamos a ser humanos? Lo primero que tenemos es el soplo de vida. Tanto a los animales como al ser humano, la Biblia les da espíritu, ¿verdad? Por eso viven, son seres vivientes. Pero solo al ser humano indica que el espíritu directamente lo infunde Dios. Yo me voy a mover un poco en Génesis 1 y 2, pero como conocemos los textos, eso creo, no los voy a leer, pero sí voy a hacer referencia a algunos de esos textos y me voy a concentrar en un par de cositas especialmente. Lo que definitivamente hace que los elementos terrenales que provienen de la Adamá lleguen a convertirse en ser humano es la respiración, el espíritu, la vida, la rúa divina, que es el soplo de Dios. Y investigando un poco, en todas las religiones existe ese soplo, independientemente del mito de la creación, independientemente como los mayas que ven el maíz, o como lo que nos contaba Alberto esta mañana de la división de una diosa, independiente, porque quien sopla, ¿verdad? Sopla la vida. Y recordemos que la rúa, que en hebreo es femenino, que quiere decir espíritu, también quiere decir respiración, quiere decir suspiro, y también quiere decir viento y aire. Y por eso respiramos, aspiramos, inspiramos, conspiramos y expiramos, ¿verdad? Porque tenemos esos elementos también de vida que nos ha dado el Señor. Pero no es bueno que el hombre esté solo. Entonces hay un elemento más que el Señor añade en su creación, y el mito original, que es la costilla, que ya Jenny nos habló un poquito de ella, pero una de las ideas bíblicas más repetidas al hablar de las relaciones entre hombre y mujer es la que hace alusión a esta última como la costilla del hombre. Entonces yo anoche no me estábamos organizando y Oscar me dijo, me hubiera traído una costilla. Entonces, porque es una cosa así que puede a veces dar duro, ¿no? ¿Por qué? Y en Génesis 2, 21, 22 habla que la mujer fue hecha de una costilla de Adán. Después de que éste fuera dormido y operado por el mismo Dios, y costilla en hebreo el término es Selah, que es una palabra cuya raíz es sumeria y la raíz es tzil, que significa costilla, pero también significa vida, vivir, que me gusta más que costilla, ¿no? Vida, vivir. Entonces, en este sentido de la raíz, tomamos entonces el elemento que tiene que ver, ella sacada de la costilla de los humores vitales de él. Es decir, gracias a Dios, imaginen qué hubiera sucedido si Dios le preguntaba cómo la querían. Si hoy a veces le damos órdenes al Señor de cómo queremos, Señor, no lo quiero así, jamás le preguntamos cómo lo quieres tú para mí, ¿cierto? ¿Qué tal si le pregunta el Señor? ¿Qué tal si le pregunta? Entonces, Adán tiene también el mismo nombre, el de los humores vitales de Adán, y tiene el mismo nombre que significa madre de todos los vivientes. Según el capítulo 3, versículo 20, que es donde se le da el nombre de Eva, madre de todos los vivientes, y por eso mañana voy a trabajar un poquito cómo Pablo lee esa situación, cómo Pablo la lee. Y esta raíz sumeria está relacionada con una flor de los senegales, que significa también vida, por florecer en medio del pantano, y costilla por tener un pedúnculo en forma de costilla. Entonces los traductores han optado más por la segunda versión, por la palabra costilla. Nos encontramos pues con el término ambivalente vida-costilla.
y que su uso posterior, como ya lo dije, lo orientó hacia el significado de costilla, y con esa palabra se hacen muchas bromas, ¿no? De mi costillita. Yo ahí además de costilla la pone chiquitica, y si me la ponen a mí, pues quedo reducida a nada. No soy la costillita de Roberto, entonces ahí chiquitica, ¿verdad? Y hay propagandas de productos, ¿no? Me llama mucho la atención, hay una que es ricostilla, y entonces él dice, esta es mi costilla, tan rica como mi costilla, ¿verdad? La convirtió en caldo de costilla, exactamente. Entonces nos encontramos con un término ambivalente, y posiblemente el mito original hablaba de que la mujer también tenía su origen en los humores vitales del hombre, cosa que pudo ser retocada por la idea de costilla, que también permitía darle este sentido lógico al mito. Pero esa respuesta de Dios es una respuesta a una condición del hombre, del ser humano en general, que es la separatividad, ¿verdad? Que es un elemento, por más que sea una persona ermitaña, finalmente no puede vivir sin, es completamente separado, porque va a necesitar interdepender de la sociedad de alguna manera. Es difícil que una persona produzca todo lo que necesita, incluyendo, por supuesto, principalmente el afecto. Entonces, hay una riqueza en la diversidad, que es una cosa que nos cuesta aceptar. Entonces, la diversidad de los rostros. Mira que está a su lado, que esté dormido. Mira que esté a su lado, que esté dormido. Yo sé que tengo un 6 de orgullo, pero está bien, no tengo problema con eso. Dormidos también aprendemos. Mírenlo y díganle, qué belleza, cómo eres de hermoso, cómo eres de hermosa, qué rostro tan hermoso de Dios el que estoy viendo. Entonces, iguales pero diversos, ¿verdad? Nadie es igual a Liliana, que es hermosa y está allá atrás y es una servidora. Nadie es igual a ella. Podemos tener a veces la misma estatura, pero nada más. Somos bien diferentes y bien lindas, ¿verdad? Entonces eso es. Entonces la idea bíblica del ser humano no comienza en cero. Comienza, es el fruto de un proceso en el cual él recoge la Adama, la tierra de la creación, y el espíritu vital de los animales para insertarlos en una nueva forma de ser que está caracterizada especialmente por el soplo divino, ¿verdad? Es lo que me diferencia otra vez con la rata, es que yo tengo el soplo divino porque soy imagen y semejanza de Dios. La rata es creación de Dios, pero no es imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y en estos tiempos modernos, a veces se trata mejor a los canes y a los gatos que están en nuestras casas que a los seres humanos que hay afuera. ¿Cierto? Hemos perdido como de vista eso. No que tengamos que maltratar a los perros y a los gatos o a los animales, sino que tenemos que tratarlos de manera diferente, no como humanos, porque no lo son. Porque no lo son. Y el ser humano no comienza con el hombre. Recoge esa herencia que también lo va a llevar a seguir siendo lo que fundamentalmente es toda la creación: bipolaridad sexual. Entonces, aunque haya diferencia, o sea, algunos animales como las águilas, tienen una pareja toda su vida. Si se muere la pareja, no vuelven a tener otra. Y algunos animales pueden tener, escuchen esta belleza, hasta 8 relaciones sexuales diarias. Hay una comunión tan cercana, ¿verdad? Pero otros animales son más solitarios. Entonces, por ejemplo, las koalas se juntan con una pareja para dar una cría, solo dan una a la vez. Y se separan de la pareja y se adhieren a la cría
Y cuando la cría es adolescente, o sea, la medida cuando llega a la adultez la cría es cuando la cría logra alcanzar el copo del árbol y alimentarse por sí misma. Cuando la madre ve esa cría allá, baja y se le pierde y consigue otra pareja y tiene otro crío. Ese es el ciclo de él. Entonces noten las diferencias, pero a veces parecemos koalas, ¿cierto? Tenemos varios hijos de varios lados. Nos tenemos que diferenciar. Y la vida se prolonga gracias a la diversidad, y el amor encuentra en la diversidad una de las principales fuerzas. Y cuando hablo de eso, hablo primero de la relación de pareja, claro, pero segundo de las relaciones entre nosotros y nosotras. Porque la afectividad, el cuidado, el cariño, el reconocimiento, el nivel de comunicación, la exhortación hace que nos complementemos en la sociedad, pero especialmente en la iglesia, especialmente ahí. O sea, ¿cómo vivo sin mi hermano y sin mi hermana? Aunque hasta necesito el que molesta tanto para vivir, porque ese es parte del proceso de que nos vamos puliendo, ¿verdad? Nos vamos puliendo en el roce. Entonces, porque también las crisis y también los conflictos son importantes. Entonces, en nuestras casas tenemos, ojalá, bastantes relaciones vitales e importantes que nos fortalecen, pero la iglesia, por lo menos para mí, la iglesia es completamente necesaria. Que me cuesta entender a veces cómo personas dicen: no, yo soy cristiano, yo leo la Biblia, yo oro, pero yo no necesito congregarme. Imposible. Para nosotros los anabautistas la salvación es colectiva. Salvamos con el otro, con la otra, ayudándonos, acompañándonos. Y por eso el ser humano es también macho y hembra. Capítulo 1 del Génesis, versículo 27, fecundo y se multiplica. Esos dos verbos son lindos, ¿no? En la orden del Señor, en el versículo 28 es: multiplíquense y fructifiquen. Y para mí, multiplicarse es como raza, como seres humanos, tenemos ese privilegio y es una decisión. O sea, es un derecho, un regalo del Señor, pero podemos decidirlo. Los animales no lo pueden decidir, ¿verdad? Pero también tenemos el poder de fructificar, y eso tiene que ver con otras cosas de la vida. Eso tiene que ver con el desarrollo de mi vida, de mis talentos, de mis capacidades, de mi creatividad y de los dones. Y por eso necesitamos que los hombres y las mujeres sigan siendo fructíferos, en el sentido de que si el uno crece y la otra no, o si una crece y el otro no, eso no funciona. Entonces hay que crecer juntos y hay que tener las oportunidades para desarrollarse. Entonces yo siempre digo que nuestras leyes colombianas dicen que tenemos que tener el 30% de políticas de mujeres en los lugares políticos. No lo alcanzamos, pero yo digo, no voy a votar por una mujer para presidencia porque es mujer. Tiene que convencerme para yo votar por ella. Pero ¿por qué es tan difícil? Porque no estamos formadas, porque no tenemos las oportunidades de formación, aunque a veces haya más mujeres en las universidades que hombres. Pero en pandemia, cuando las niñas y las mujeres tuvieron más trabajo que los hombres, es común, ¿verdad? Pero porque estar todo el día en la casa era también siempre cumplir con las responsabilidades que están allí dadas, y también hubo más problemas de abuso, más problemas de maltrato, etc. Y el ser humano sabe que su desnudez pone de manifiesto su diferencia sexual. Verso 25 del capítulo 2: estaban desnudos y no se avergonzaban. Es evidente nuestras diferencias biológicas, fisiológicas y sexuales.
Pero esto no hace superior ni inferior a nadie, ¿verdad? Entonces, hay un texto muy lindo de Philip Culverstone que dice el poder del falo. El falo es el pene erecto, ¿no? El poder del falo. Entonces, claro, ¿el poder para qué? Entonces, por ejemplo, una violación. Obviamente que es necesario para un contacto íntimo, obviamente para la procreación, pero puede ser usado para la fuerza y para dañar, ¿verdad?, al otro ser humano, hombre o mujer, porque ahora no hay como muchas diferencias en ese sentido a quién tomo para tener mi placer sexual. Pero ambos, mujer y hombre, son compañeros, hombres y mujeres en la sociedad. Cada uno es la ayuda adecuada del otro, capítulo 2, verso 18. Y ambos están destinados a formar un solo ser, es decir, integrarse y fundirse en el amor. Y ahí está el verso 24 del capítulo 2. Y entonces, ¿cómo es que esa ayuda idónea? ¿Eso qué significa? Y vio Dios que no era bueno que el hombre estaba solo y le creó ayuda idónea para él. Primero le creó animales, le ponga, y él no sintió, no se comunica. El texto no menciona que el ser humano le pudo poner los nombres, el varón, pero uno no lo escucha hablar. Pero luego, ayuda idónea en el hebreo es eser kenegdo, que es una ayuda que confronta. Entonces, está al lado, sí, pero a veces tiene que estar al frente. No solo al lado. No adelante, al frente. No adelante ni atrás. Muchas veces al lado, pero muchas veces al frente. Esta palabra traducida como ayuda es ser, y la raíz es azar, que significa rodear, proteger, defender, ayudar, socorrer. Oigan, pero ¿eso no son las características que la sociedad le da a los varones? Pero eso es lo que significa la palabra ayuda idónea. Y eso es lo que la mujer es o debe ser para el varón. Su azar, que lo rodea, lo protege, lo defiende, lo ayuda y lo socorre. Y ahí nos vamos evaluando, ¿no? Esta palabra refleja lo mejor que puede recibir una persona cuando tiene necesidad. Entonces, todos en un sentido de la sociedad, en la iglesia, podemos ser para los hermanos y para las hermanas. Porque también en la iglesia aprendemos a exhortar y a confrontar, nos ponemos delante de. Y es ser aparece en la mayoría de los textos de las Sagradas Escrituras como una referencia al Dios eterno. Él es el ser, Él es la ayuda idónea. En Éxodo 18:4, en Deuteronomio 33:7. A mí me encanta cuando Moisés y el Señor van juntos con el pueblo que ha salido de Egipto, y Moisés un día le dice: ¿sabe qué, Señor? Ahí está su pueblo, no más, estoy cansado. ¿Verdad? Yo no sé cuántos pastores y pastoras a veces hemos dicho eso al Señor: ay, Señor, estoy cansado, esta comunidad no anda, no hace caso, hacemos los planes y no responden, no. Y él le dice: ahí te lo doy. Y entonces el Señor le dice, un momentico, como dice: ese es tu pueblo, ¿verdad? Ellos dos, digamos, se tiran el valor, y después el Señor le dice: tranquilo, no te angusties, yo voy contigo, ¿verdad? Yo voy contigo. Y es ese uso de la palabra ser en los libros del Antiguo Testamento, en el Tanakh, muestra que en la mayoría de los casos Dios es un ser de los seres, para los seres humanos. Esto nos obliga entonces a preguntarnos si hemos hecho una interpretación correcta de la expresión ayuda idónea para referirse a la mujer. Nunca tiene un sentido jerárquico, nunca. Y otra vez mañana vamos a ver cómo Pablo retoma esto.
Y entonces el problema no es quién cocina, el problema es quién siempre cocina. El problema no es quién lava la loza hay que lavarla. El problema es quién la lava siempre, ¿verdad? Eso no es ser ayuda idónea. O sea, yo creo que somos más valiosas que para lavar la loza solamente. Como decía un gran amigo, si usted en una predicación a una pareja que se estaba casando le dice, hermano, así, hermano, si usted la quiere para lavar, planchar, cocinar, barrer y trapear, consígase una sirviente y le sale más barata. ¿Verdad? No, para eso no nos creó el Señor a las mujeres al lado de ustedes, queridos hermanos y hermanas, amados nuestros. La palabra Ezer aparece 23 veces en el Antiguo Testamento, 2 veces se utiliza para referirse a la mujer y 14 veces para referirse a Dios. En actividades de socorro, alivio, consuelo y redención. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese es un ejemplo. En muchos de los pasajes se utiliza en paralelismo con palabras que denotan fuerza, poder o energía. ¿Recuerdan a Pablo? El Señor le dice, bástate mi gracia, yo me glorifico en tu debilidad. Ese es Ezer. Ese es. Hueso de mis huesos, otra expresión que encontramos, y ahí es cuando el ser humano habló, ¿verdad? Adán habló. En Génesis 2:23 Adán declara de Isha, la varona, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varón Isha, porque el varón Ish fue tomado. Y ahí se habla. Y dice Jorge Atienza, ese es el primer piropo de la historia. Hueso de mis huesos, carne de mi carne. El sentido idiomático de esta frase, hueso de mis huesos, es similar a la de un pariente muy cercano a uno de nosotros o a mi otro igual. Es decir, cuando Dios le presenta a la mujer al varón, él se reconoce y la reconoce. Cuando tiene que nombrar a los animales, aunque tienen parecidos, como ya lo mencioné, no se reconoce. No se reconoce. Aquí sí. Y la mujer nunca significó para Yahvé un ayudante del varón, tal y como los dogmas religiosos han enseñado por siglos. Considerando las raíces hebreas del texto, comprendemos que la mujer fue creada para estar enfrente del varón como su perfecto otro. Y lo voy a repetir, como su perfecto otro. Porque los grandes padres de la historia, varones, siempre vieron a la mujer como imperfecta. A Dios no le quedó bien hecha, ¿verdad? En la puerta del diablo. Así dijo uno de ellos, que la mujer es la puerta del diablo. Uno de los padres de la iglesia, históricos, ¿no? Y es decir que en la cosmovisión yavista, Betico nos ayudó a entender que el texto de Génesis 1, verso 1 hasta el Génesis 2, capítulo 4a, la parte A, es un texto. Y Génesis 2, del verso 4b hasta todo el capítulo 3 es otro texto. Es más antiguo el segundo relato que el primero. El segundo relato es deuteronómico o yavista y el primer relato es sacerdotal. El primer relato nace cuando el pueblo está en Babilonia, porque la cosmovisión de Babilonia hay dioses mayores y dioses menores, diosas mayores y diosas menores,
y así conciben a la humanidad, como seres humanos mayores, superiores, y seres humanos inferiores o menores que tienen que servirlos. Entonces, cuando Babilonia esclavizó no solo al pueblo de Dios, sino a muchos pueblos, lo hizo bajo esa teología, que como ellos eran superiores, otros pueblos tenían que venir a servirlos, ¿verdad? Es interesante lo que está haciendo Donald Trump. Es decir, hay seres inferiores para Donald Trump. El problema es que esos seres inferiores eran los que servían. Entonces, se van a encarecer más las cosas. Ya hay muchos lugares, bueno, ha ido evolucionando atrás, pero abandonados, porque eran los que construían, la obra de mano que es apreciada, pero dada solamente. Eso siempre ha pasado con todos los pueblos, ¿no? Pasa en Colombia donde tenemos racismo. Ustedes vayan los domingos a los parques de Medellín y ahí van a encontrar los grupos chocuanos que hacen nuestros hermanos del Chocó en Medellín, hacer las tareas que paisas no quieren hacer. Ustedes van a Costa Rica, 1 millón de nicaragüenses viven en Costa Rica, donde hay como 4,5 millones de habitantes. Los nicaragüenses hacen las tareas que los ticos no quieren hacer. Y así, o sea, no pasan solo en Estados Unidos, no pasaba en Babilonia, pasa en las sociedades. Porque pensamos eso, que algunos somos superiores y que otros son inferiores. Y disculpen, pero a veces los cristianos creemos que somos superiores. Oh, gracias a Dios por su misericordia. Mi diferencia es que yo estoy arrepentida y acepté la obra de Jesús. Soy una pecadora arrepentida. Dios ha permitido que vaya cambiando. Pero todavía oro porque necesitamos que estén alcanzados todos, ¿verdad? Y todas. Entonces la mujer sería el otro igual del varón en la concepción ya vista. Es decir, la que confronta, la que lo confronta, la que se pone ahí en su lado. Y genectó, que es la otra parte de la palabra, significa en su contra. Y lo pongo entre comillas porque voy a explicar. Ella aparece en el Antiguo Testamento exclusivamente para definir la ayuda que el eterno Dios estaba pensando para el hombre. No es posible contrastarlo con otros usos dentro del mismo texto bíblico, por lo que generalmente se traduce como idónea, pero literalmente es frente a él. Le haré una ayuda frente a él, enfrentada a él en su contra o la que se opone a él. Mis padres vivieron 27 años juntos, después mi papá se fue de la casa. Mi mamá quedó muy hermosa y entera todavía. Yo me acuerdo que en una conversación con ella, mi hermano le dijo: mamá, ¿y por qué no te organizas otra vez? Mira, seguro por ahí pon atención a ver. Y ella le dijo: no, yo soy mujer de un solo hombre, ¿verdad? Y ahí se quedó. Mi padre murió 12 años después. Ella estuvo muy enferma cuando él se fue y ella casi se muere, ¿verdad? Cuando él murió. O sea, casi la mata 2 veces, con abandonarlo y después con morirse. Pero lo interesante, yo a veces llegaba de la universidad y me los encontraba hablando y tomando café en la sala de la casa. Entonces un día les dije: oye, ¿y ustedes qué hacen? Y se separan y viene cada rato mi papá aquí a tomar café con mi mamá. Yo estaba muy enojada con él, ¿no? Estaba muy enojada con él. Y entonces él me dice: mija, es que la mona, mi mamá era roja, blanca, pelirroja, y mi papá era moreno, bien negro, bien lindo. Y entonces él me dice: mija, es que yo no puedo hacer un negocio si no le pregunto a su mamá. Y él ya tenía otra relación, ¿no? No le preguntaba a la familia, ¿verdad? Entonces yo le dije: ¿por qué? Me dice: porque esta mona siempre acierta. Porque ella me hace las preguntas que me tiene que hacer. Porque ella me dice: ¿sabe quién es Juancho? No, con ese hombre no se me da. Mi papá tenía un pequeño negocio de construcción. Él siempre iba a consultarle a ella. Yo le decía: ¿vio? ¿A qué se fue?
Pero es eso, ella siempre lo confrontaba, ¿verdad? Lo confrontaba. Y es eso es. Que Negdó tiene su raíz en Neguer, que significa en el frente contrario. En ambos casos, frente a él o en su contra, ella es un Ezer que busca que el hombre cumpla sus propósitos, sea como su ayuda o como su opositor. Vemos más allá nosotras, aunque algunos no lo crean. Percibimos, ¿verdad? La piel nos dijera, cuidado, algo está pasando. Y cuando no nos consultan o cuando no nos preguntan, a veces se equivocan. Y la relación hombre-mujer, un modelo de relación. Según la Biblia, entonces, todo hombre frente a la mujer está llamado a sentirse interpelado. Por eso insiste en que la mujer es llevada ante el hombre, 2:22, para confrontarse con ella y debe reconocerla como igual, pero al mismo tiempo como diferente, ¿verdad? Pues no quieran que pensemos como ustedes. No lo vamos a hacer, no lo podemos hacer. Pensamos diferente, vemos otras cosas, percibimos diferente, sentimos diferente. Entonces, el peligro en una sociedad patriarcal es que se obligue a las mujeres a hacer las cosas masculinizantemente. Entonces, uno a veces tiene jefes, mujeres, que parecen hombres. Se comportan como si fueran varones. No, somos mujeres y nos debemos comportar como mujeres y los hombres como hombres, ¿verdad? Y mientras lo hace, también se reconoce a sí mismo. Y la igualdad lo llevará a verla, sentirla y tratarla como a sí mismo. Carne de su carne, hueso de sus huesos. Y el texto de Efesios lo va a identificar después. En el Señor, ¿verdad? Y después, como textos lindos que leímos hoy, que la actividad esta mañana, Jenny, fue maravillosa. Y la enseñanza de Beto, preciosa, como una antesala a todo lo que sigue. Y esos textos que están ahí, algunos que son textos generales para todas las tradiciones, para todas las generaciones de la iglesia, como que en el Señor no hay varón ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni judío, ni griego, ¿verdad? Sino que somos uno solo en Cristo, dado que ella tiene una abertura y cavidad que la pone en disposición de ser receptáculo de la vida que el varón deposita en ella. Y eso es por el pensamiento hebreo, ¿no? Recordemos que la Biblia se da en los contextos culturales. Entonces, para la cosmogonía hebrea, el varón era el portador de la vida. Por eso el pacto de la circuncisión se hace en el varón. Gracias a Dios. Cuando el varón no se sabe confrontar con la mujer, queda atrapado en el misterio de lo femenino. Interesante. En la inasibilidad de su identidad y en las contradicciones que conlleva el sexo. Por eso es que es complicado cuando uno solo tiene que educar a los hijos. Pues yo no puedo ser mamá y papá. Yo solo soy mamá. Mis hijos necesitan un papá. Y él tiene que hacer su parte, hacer su aporte, porque necesitamos identificarnos y diferenciarnos. ¿Cómo puedo yo hacer diálogo ecuménico cuando tengo muy clara mi identidad? Si usted no tiene clara su identidad como anabautista menonita, no haga diálogo con otras religiones, porque lo pueden envolver. Usted tiene que tener clarita su identidad. Yo no puedo hacer diálogo con otros si no tengo clara mi identidad. Si yo me confundo y afuera no soy colombiana, tengo problemas de identidad. No puedo hacer diálogo con otra cultura. Me encanta el texto de la mujer samaritana. Hay 3 diálogos ahí, muy interesantes. El primero es un diálogo intercultural. Jesús y la mujer samaritana tienen orígenes comunes, pero proceden de 2 culturas.
Y eso es un diálogo que establece. El segundo diálogo es intergénero. Ella le dice, tú siendo varón judío me pides algo a mí que soy samaritana, ¿cómo así? Intercultural, intergénero. Y el segundo es interreligioso. La discusión sobre el pozo de Jacob, sobre dónde adorar, ¿verdad? Y finalmente la expectativa del Mesías, que Jesús, esa es la única persona en el Evangelio que se le revela como Mesías. Cuando alguien lo descubre, lo afirma, pero esa es la única que Jesús le revela que Él es el Mesías. Y fácilmente nacen en el hombre miedos y angustias que se transforman en machismo y autodefensa violenta. Muchos de nuestros comportamientos patriarcales son comportamientos violentos. Tenemos miedo. Tenemos angustia de que el rol que me asignó la sociedad yo no lo cumplo. ¿Qué me van a decir en la iglesia? Y tengo dos experiencias. Una con una pareja guambiana, con la que trabajamos, con una pareja amistad. Él con muchos años trabajando en World Vision y recibiendo trabajo y talleres y cosas. Un día dijo, pero ¿por qué ella tiene que colgarse los hijos a la espalda mientras labra la tierra y mientras lavan el río y mientras recorre? Yo me los puedo colgar también. Y yo también puedo lavar en el río la ropa. Cuando los padres de ella lo vieron hacer eso, los llamaron a cuentas. ¿Usted qué está haciendo? Los varones no hacen eso, ¿verdad? Y él tuvo que trabajar con ellos. Y es una relación, ellos tienen 2 hijos varones, es una relación increíble la que él tiene con sus hijos. Increíble. Es una belleza. Y lo otro es mi hermano, que es 1 año menor que yo y bastante machista, lleva 1 mes incapacitado por unos problemas de salud y está en una angustia porque él es el mayor proveedor económico de la casa. Y por 1 mes, porque es independiente, no ha podido trabajar y eso ha significado que no lleva. Y eso es lo que más lo ha enfermado. Su esposa le dice, no, tranquilo, o sea, Dios siempre tratamos de ayudarlo, pero eso lo tiene a él. Claro, porque toda la cosa, no crecimos en una familia con un papá, sino nosotros, ¿no? Mi papá, independientemente de estas cosas que hizo, él ayudó, cuidó, lavó, cocinó. De hecho, la sazón la tenemos es de él, su buena sazón. Pero mi hermano no. Entonces él se sienta a la mesa, mi cuñada le sirve, mi cuñada recoja los platos y va a los lados. Pero él ahorita está en una angustia porque es que yo soy el que tiene que proveer y no lo estoy haciendo. Entonces todo este sistema nos daña a los dos, ¿no? Nos daña a los hombres y nos daña a las mujeres. Es muy importante reconocer eso, que tenemos los miedos, pero nos surgen así porque así hemos sido levantados, criados y formados, y a veces nuestra sociedad piramidal influye en la iglesia, y en la iglesia a veces nos pasa exactamente lo mismo. Y bueno, ahora de una desnudez serena a una desnudez temerosa, ¿cierto? Después de la transgresión. La primera vez que el texto habla de la desnudez del varón y la mujer, la presenta como una desnudez serena y sin vergüenza. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban el uno del otro. Hoy es tenaz. ¿Cómo vemos la desnudez del otro? La segunda vez que habla de esta desnudez la presenta como una forma negativa. Te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Y le hemos hecho muchas interpretaciones también espirituales. Pero dice el texto que tejieron hojas y se cubrieron. Es decir, que era una desnudez física, sintieron una desnudez física. Y lo afirma el varón, no la mujer, ¿cierto?
Este simple contraste nos ayuda a ver cómo el egoísmo del ser humano es el responsable de que el mal se vaya adueñando de las estructuras de la historia. Entonces, a nuestras abuelas, las mamás, cuando se casaban, les tejían una sábana con un hueco en la mitad para la noche de bodas. A mi bisabuela le tejieron para que solamente usara el orificio y no mostrara el resto de su cuerpo, porque el cuerpo es el que lleva el pecado, ¿verdad? Y muchas interpretaciones de la transgresión son las relaciones sexuales, ¿cierto? Pero Dios, que es tan hermoso y no es sexuado, puso sexualidad en nosotros y nosotras. Qué generoso el Señor. Y la mujer destinada por esencia y por vocación a ser compañera del hombre va entonces a ser una de las principales víctimas de su egoísmo. El Señor no ordena, solamente sentencia las consecuencias de la transgresión. Tu deseo será para tu marido, hasta ahí me parece fascinante, ¿no? Pero Él se enseñoreará de ti. No es que el Señor dijo, así tiene que ser, sino que esa es una consecuencia de la transgresión. Es una consecuencia del estado pecaminoso nuestro, de las cosas que hacemos, ¿verdad? Pero por un lado hay todo un culto al cuerpo y hay mucha desnudez en los medios de comunicación, en las propagandas, ¿cierto? En la ropa, muchas cosas. Le digo, me disculpo si algunos tienen los jeans rotos acá. Yo digo, pero tan caros que son y me los dan rotos. Pero ¿qué hay detrás del roto? Y cada vez el roto más grande, ¿cierto? ¿Qué hay detrás del roto? Y cuando la envuelva, perderá libertad, dignidad y derechos. Pero el varón también es víctima porque se dejará guiar por sus pasiones desenfrenadas. Entonces, la transgresión hizo un cambio tenaz en nuestras relaciones. Ya no vemos al otro como la creación de Dios, con un rostro hermoso, con un cuerpo hermoso y digno de respeto, con una mente preciosa, porque es la imagen y semejanza de Dios, sino que lo vemos como un objeto para mi bien, para mi bienestar, ¿cierto? Para que haga lo que yo no hago, para que me satisfaga todo el tiempo, no importa. Una mujer consultó hace varios años a mí para consejería. Me dijo, no me aguanto más a mi esposo. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Te golpea? No. ¿No te da comida? No. ¿Maltrata? No. Un abogado independiente, ella una profesora, se venía por las tardes del consultorio cuando los hijos no estaban para tener relaciones sexuales con ella todos los días. Ella en la tarde tenía libre del colegio, estaba haciendo sus quehaceres, sus cosas, y él llegaba, la cogía violentamente y la violaba. Años haciendo eso todos los días en las tardes, salvo los domingos que estaban los niños. Y ella un día dijo, no aguanto más, me siento. Y bueno, trabajamos con ella un proceso, lo invitamos a él y él no quiso. Él no iba a una de las iglesias y a ninguna iglesia. Ella sí iba a una iglesia y trabajamos con ella y finalmente ella tomó la decisión de separarse de él. Asunto muy doloroso, pero digamos descansó de esa situación permanente de su vida.
Concluyamos, en medio de todas las crisis personales de autoestima, de todas las consecuencias, depresión, inseguridad, etc., el Génesis nos ayuda a caer en la cuenta de la verdadera dignidad del ser humano, que no es producto de la sugestión personal o del mero reconocimiento social. El reconocimiento surge de nuestra condición de ser creados y creadas a imagen y semejanza de Dios, bendecidos y bendecidas y delegados con capacidades plenas. Solo estos 3 versículos son la base de nuestra identidad interna. Soy creado, creada por amor, a imagen y semejanza de Dios. Imagínense ese fundamento de mi identidad. ¿Qué valor es el que tengo? Por ser la imagen y semejanza de Dios. Soy bendecida, bendecido por Dios. O sea, es bendecir, es decir, bien para ti. Y todas estas relaciones mediadas por el amor, teoría y práctica que legitima la condición de ser humano que se diferencia de los animales por la forma como asumen sus relaciones. Entonces, nadie tiene derecho a dañarnos, ni a los niños y las niñas, ni a las mujeres, ni a los jóvenes, tampoco a los hombres, por supuesto. Porque cuando dañamos, cuando abusamos sexualmente, cuando violamos, cuando decimos frases desobligantes, cuando hacemos chistes sexistas, cuando menospreciamos el trabajo del otro, de la otra, estamos dañando la imagen del Señor. Y eso duele al corazón de Dios. Y eso se constituye en pecado.